les pregunte, ¿cuánto tiene de respiraciones? Usted me va a decir, tiene 20 respiraciones por minuto. Si no, yo voy a decir, ustedes le pregunto, ¿cuántas respiraciones tiene su compañero? 24. ¿Qué pera, manzana, banana? Tiene que decir 20 respiraciones por minuto. Los rangos normales. El rango normal en un adulto es de 12 a 20 respiraciones por minuto. ¿Sí? Ese es el rango normal. Ustedes controlan 14, 15, 18 respiraciones, está normal. No hay ninguna alteración. Ahora, si supongamos que este paciente eupnea quiere decir es una respiración de frecuencia y profundidad normal. Si está de 12 a 20, el paciente está eupneico. Esa es la terminología. Presten atención, porque cuando hagamos los casos, o puede ser el examen, yo le hago un caso, yo voy a poner paciente con respiración de 18 por minuto, ¿qué situación se encuentra? Aplique la terminología. Ustedes tienen que decir paciente eupneico. Cuando voy a decir eupneico o eupnea, quiere decir que está normal. ¿Sí? Ahora, supongamos que este paciente, por cualquier razones que sea, porque hay una sola acumulación de secreciones, porque tiene una patología sobre, por lo que sea, si disminuye las respiraciones por debajo de 12 respiraciones por minuto, estamos en una bradipnea. ¿Sí? ¿Qué quiere decir la bradipnea? La respiración normalmente lenta de 12 respiraciones por minuto. Puede ser porque esté muy congestionado, con muchas secreciones que hace que los alveolitos no tengan la capacidad, los bronquios, bronquiolos. O bien puede ser que un paciente se está agotando, chicos, en cualquier momento va a hacer un paro. ¿Sí? Y la taquipnea o polipnea es la respiración rápida más de 20 respiraciones por minuto. Ustedes controlan y ven que el paciente está, eso quiere decir que está hiperventilando. Cuando ustedes controlan el minuto, tiene 24 respiraciones por minuto. Está taquipneico. ¿Sí? La apnea, si ustedes por ahí ven al paciente, lo miran, no vemos expansión de masa torácica, no vemos respiración diafragmática, ¿sí? No hay movimiento, el paciente está en una apnea. ¿Qué quiere decir? Sí o ausencia de la respiración. Está en un paro respiratorio. Inmediatamente hay que preparar el carro, comenzar con todas las maniobras y aplicar la asistencia mecánica respiratoria. ¿Sí? Ahí vienen los dibujitos. Eupnea, taquipnea, bradipnea y eupnea. Esos son los dibujitos que van a pasar en los multiparamétricos. Esto es lo mismo que dijimos hace un rato, ¿sí? Hiperpnea, taquipnea, apnea, hiperventilación. Hiperventilación, lo que es la hiperpnea, está aumentada la profundidad de la respiración y se produce normalmente durante el ejercicio. Y no sé si ustedes cuando tuvo paciente que como que respira más rápido, en realidad ustedes están en una hiperpnea, que quiere decir que está aumentada su respiración. Tenemos la hiperventilación y la hipoventilación. La hiperventilación es la frecuencia y la profundidad de la respiración es aumentada. Eso es lo que yo les decía. Cuando ustedes tienen una crisis de nervios, ya se quieren, ya como desmayar. Y yo les decimos tranquilizate y estamos en oceánico. Y es lo que llamamos oceánico, que cuando se comienzan a ponerse así líquidos, ¿sí? Y están hiperventilando. Eso es hiperventilación, aumento de la ventilación. O bien, cuando a veces ocultamos y vemos cianosis, y vemos que el paciente tiene una bradipnea, más oculto y hay una escasa entrada de aire, ustedes miran la parte torácica y apenas están expandiendo el tórax, están hipoventilando. Dos terminologías, miren las terminologías que vamos aplicando, ¿no? Todas las terminologías las tienen que saber, Patrones y ruidos alterados. Lo tienen en el 429.5.
está en frecuencia, en volumen, en ritmo, la facilidad o el esfuerzo. Y los ruidos tenemos, dentro de los ruidos tenemos los audibles sin amplificación. Dentro de los audibles sin amplificación tenemos el estridor, el estertor, la sibilancia, el burbujeante y tenemos los movimientos del tórax y las secreciones. Miren todo lo que tienen que aprender de la parte respiratoria. Todos son términos que tienen que aprender en primer año. Cuando ustedes van a ir a valorar a los adultos mayores, muchos de ellos tienen patologías crónicas. Muchos de ellos están secuelados por el COVID o tienen un ECMO. En cuanto a los patrones respiratorios, cuando voy a hablar de frecuencia, hablamos de taquipnea, de bradipnea, ya dijimos que cada una de ellas. Cuando voy a hablar de volumen, voy a hablar de hiperventilación, hipoventilación, ¿sí? Estaríamos hablando de esos dos términos. Cuando voy a hablar del ritmo, yo le digo, cuando digo valoren la frecuencia, clasifiquen o caractericen, ustedes me van a decir si está taquipneico, bradipnea o si hay una apnea o eupnea. Yo le digo, valoren el volumen de la respiración, ustedes me van a decir si está hipoventilando o hiperventilando. Cuando le diga, valoren el ritmo, hay un ritmo que se llama el ritmo de Chain-Stop. Son respiraciones rítmicas, crecientes, desde muy profundas hasta muy superficiales. Si ustedes van a ver que el ritmo es este. Respiras. ¿Sí? Ese es el Chain-Stop. ¿Qué quiere decir? Inspira profundamente, trata de expirar lentamente, puede abrir un espacio y vuelve de nuevo. Que generalmente el Chain-Stop son muchos de los pacientes que están en situación de agonía. ¿Sí? Nunca vieron, bueno, algún día cuando tengamos el paciente agónico, chicos, es muy angustiante para nosotros, porque se esfuerza tanto por querer seguir respirando que hace todos estos ruidos. Tenemos, cuando yo le diga facilidad o esfuerzo, puede ser paciente disneico o paciente en ortopnea. El paciente disneico es la respiración difícil y laboriosa durante la cual el paciente tiene una necesidad persistente e insatisfecha de aire y se siente angustiado. Son esos pacientes que dicen, no puedo respirar, siento que me falta el aire, no puedo respirar, ¿sí? Ustedes ven que todos los ruidos están muy angustiados, que no le entra el aire, se vio mucho ahora en el COVID. Eso se llama disnea, ¿sí? El paciente está disneico. ¿Qué quiere decir? Que tiene dificultad para respirar. La ortopnea es la capacidad para respirar solo si está de pie o sentado. Son aquellos pacientes que ustedes generalmente pasan mucho en los pacientes cardiólogos, obesos también. Si el paciente está en una ortopnea, o sea que ustedes lo quieren poner en posición supina o boca arriba y le dicen me ahogo, no le dejen en esa posición, chicos. Por eso están los cambios de posiciones que también ustedes lo ven ahora en primer año. No lo dejen en posición supina, pongan en el semifoble o foble, porque tampoco tolera el semifoble. Si tolera está sentado, muchas veces se sientan y hacen esto. Comienzan a respirar, pero si quieren hacer expandir la caja torácica. Eso se vio muchísimo ahora en los pacientes con COVID. ¿Sí? Que tenía que llegar un momento que lo poníamos en prono, que quiere decir boca abajo, para que pueda expandir con mayor facilidad la caja torácica. ¿Sí? Paciente que no tolera la posición de acostado ni sentado. Ustedes van a ver que se quiere parar. Me falta el aire. Ustedes buscan posición, no hay forma. El paciente se está ahogando. Ruidos respiratorios. Tenemos los audibles sin amplificación, que son el estridor, sonido áspero y penetrante que se oye durante una inspiración en la obstrucción de la laringe. Son los... Y está obstruida la laringe. ¿Se siente bien clarito, chicos? ¿Dónde más se produce cuando ustedes tienen una laringitis? Cuando ustedes están con una laringitis, ustedes respiran así. Si bien clarito, los niñitos se sienten mucho. Tenemos
tenemos el estertor, respiración ronca o sonora, que suele deberse a una o dos obstrucciones parciales de la vía respiratoria superior. El estertor. Se siente clarito el paciente. Inspira y expira y hace un ruido. No sé si alguna vez le pasó a ustedes cuando tienen con angina. Hace. Se siente cuando duermen. Los niñitos cuando se duermen, por eso se siente ese ruido. Está conectado. La sibilancia es cuando entra el aire y como está tan inflamada la vía respiratoria se siente como un silbidito. Y dice, está silbando el pecho. ¿Sí? Pero en realidad es porque está todo tan inflamado que cuando entra y sale el aire, entra con ruido. ¿Qué hacemos? Ese ruido como silbido. El burbujeante sonido de borboteo que se oye cuando el aire atraviesa las secreciones húmedas en el aparato respiratorio. Para poder escuchar este ruido yo tengo que auscultar los pulmones. Ustedes dicen se siente como un burbujeo, sí se siente como burbujas dentro de él, como si estarían hirviendo el agua, pero en realidad es porque está tan inflamado los alveolos que hay cantidad de secreciones, de moco, entonces se produce el ruido. Los movimientos de tórax, retracción intercostal, que es la contracción adentro entre las costillas, la retracción subesternal, ¿sí? Esternón, subesternal. Por eso ustedes tienen que observar cómo está el respirador de ese paciente y qué es lo que está aplicando. En cuanto a las secreciones citosas, ahora quiero que presten atención. Esta terminología ustedes la van a aprender ahora en primer año. En segundo año ya es mucho más intensivo. En cuanto a las secreciones, ustedes sí pueden aprender en primer año la valoración de las secreciones. Entonces, cuando ustedes tengan un adulto mayor y hagan la valoración de la respiración, le van a preguntar cómo es los mocos, para que me entiendan. ¿Sí? Las secreciones, o también se puede conocer como esputo, le dice, la hemóptisis es la presencia de sangre en el esputo. El esputo es el moco. El moco que ustedes expectoran. Esa es la terminología que tienen. No es moco en realidad, no se dice moco, se dice esputo. Cuando ese esputo es con sangre, se llama hemóptisis. ¿Sí? Hemo es sangre. ¿Estamos? Entonces, cuando ustedes ven que el paciente expectora, escupe la secreción y tiene sangre, es una hemóptisis. Cuando la tos, ustedes tosen, ¿sí? Ahí están todos los tosedores. Y escupen flema. Por ejemplo, ¿quién le cae el niño y está tosiendo? Y la tos de ella, suele escuchar, la tos de ella es productiva. Nada más que no sé qué está haciendo con la secreción. La tos que escuché acá es una tos seca, que no hay moco. ¿Sí? Pero no hay moco. La tos que viene por esta área es productiva, porque tiene moco. A eso se refiere tos seca, o tos no productiva y tos productiva. Entonces, cuando ustedes dicen paciente con tos productiva, quiere decir que el paciente tiene producción de secreción. Ahora, la tos que hizo su compañero es una tos seca, porque no hay moco. Casi, por eso que está haciendo con la secreción. ¿Estamos con esto, chicos? Sí. Todas estas terminologías ustedes lo tienen en el cuadro 29. ¿Se las tienen que aprender? Sí. Ya. Presión arterial. Ustedes van a encontrar en las bibliografías algunos autores hablan de presión arterial y que dice TA. Otros autores dicen PA. ¿Sí? Uno habla de tensión, otro de presión arterial. Cuando veamos presión arterial, ustedes digan, registren, ustedes van a utilizar la lapicera de color Verde. ¿sí? Miren, la presión arterial también estoy valorando una arteria. ¿Dónde la voy a controlar? En los puntos de control de pulso. Por eso es que tienen que saber controlar el pulso para poder controlar la presión. Si ustedes ven, miren cómo, miren este dibujito.
ventrículo. ¿Saben dónde está el ventrículo, no? Miren el ventrículo izquierdo. Contrae y sale el pulso. Y miren lo que pasa en la arteria. Esta es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de la arteria. ¿Me entienden o no? Ese pulso que nació, miren allá, del ventrículo, de la contracción del ventrículo, ¿sí? Miren cómo va llegando constantemente. Y esto es lo que va pasando dentro de la arteria. Se expande y Se expande y se contrae, se expande y se contrae. Porque tiene que llegar, la cantidad de la bulimia tiene que llegar a la célula. Entonces ustedes van a controlar el pulso y controlar la arteria. ¿Sí? Sí. La presión arterial es una medida de presión ejercida por la sangre cuando fluye por las arterias. ¿Quiero identificar a su gato? Sí. Ese debe estar controlado. La fuerza que ejerce esa sangre arterial Hacia las paredes. hacia las paredes. Eso es lo que se importa. Entonces, como la sangre se mueve en ondas, siempre la arteria se mueve, o sea, la sangre arterial se mueve en ondas, miren allá. ¿Sí? Existen dos mediciones de la presión arterial. Tiene dos mediciones. La presión arterial, así como la respiración, ¿sí? Está conformada por dos presiones. Una es la presión sistólica y la otra es la presión diastólica, que ustedes conocen como presión alta o presión mínima. ¿Sí? Entonces, siempre la presión está ejercida por dos momentos. Tenemos la diástole y la sístole. La presión sistólica es la presión que ejerce la sangre a consecuencia de la contracción de los ventrículos. Ahí no dice ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, acá dice ventrículos, o sea, de ambos ventrículos. Es decir, la presión de la parte alta de la onda sanguínea. Esto, la diastólica. La sistólica. Entonces, la sistólica es la presión máxima, que es el primer ruido que escucho. Esto tiene la... ¿Qué pasó acá? ¿El corazón qué hizo? Los ventrículos que hicieron son rítmicos. ¿Ves que contraen un ventrículo y después otro? Ambos ventrículos contraen al mismo ritmo. ¿Qué es lo que yo escucho, chicos? El primer ruidito que yo escucho, que es la presión sistólica. ¿Qué quiere decir? Que estoy escuchando la presión que contrae el ventrículo. Es esto. Esa es la diastólica. La diastólica es la presión que resta cuando los ventrículos están en reposo. Si ustedes ven acá, ¿sí? Miren, se relaja, entra la sangre, contrae, expulsa. Generalmente, la diastólica es el último ruido que ustedes escuchan. Y están escuchando la relajación en el momento donde el corazón que hace, el ventrículo que hace, se relajó para poder llenarse nuevamente. Pero no es que se tome un tiempo, sino que hace inmediatamente. ¿Bien? Sí. Por lo tanto, la presión diastólica es la más baja y la que se mantiene en todo momento en el interior de las arterias. La diferencia entre la presión diastólica y la presión sistólica es la llamada presión de pulso. ¿Qué quiere decir acá? La presión de pulso normal es de 40 milímetros de mercurio. Cuando hablamos nosotros de presión, así como la respiración, hablábamos respiraciones por minuto. El pulso dijimos latidos por minuto. La presión arterial vamos a expresarla en milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir esto? La presión de pulso es la resta de la presión sistólica menos la presión diastólica. Por ejemplo, si la presión sistólica es 120 milímetros de mercurio y la presión diastólica es 80 milímetros de mercurio, ¿cuál es la presión de pulso?
la diástole y la sístole. ¿Cuánto era la diástole? La sístole y la diástole, perdón, escuchen. La presión sistólica es de 120 milímetros de mercurio. La presión diastólica es de 80 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la presión de pulso? 40. Esa es la presión de pulso. ¿Qué? Papa, manzana, naranjas. Entonces, cuando ustedes, algún cardiólogo venga y diga, ¿controla la presión? Sí. Dígame la presión de pulso. ¿Qué va a hacer usted inmediatamente? Resta la presión sistólica y la presión diastólica. Y el resultado es la presión de pulso. ¿Sí? Ya. La presión arterial se mide en milímetros de mercurio y se anota como una fracción con la presión sistólica sobre la diastólica. Es esto. Así, de esta manera anotamos. 120 barra 80 milímetros de mercurio. Esa es la forma de registrar. ¿Sí? Siempre se registra de esa manera. Una presión arterial típica para el adulto sano, ¿cuál es el rango normal? 120 80 milímetros de mercurio. ¿Sí? Miren acá. Ustedes ven, esta es la presión sistólica, que es la máxima. ¿Sí? ¿Qué pasa con los ventrículos? Se contrae. ¿Sí? Ustedes sienten. ¿Tú? El ruido mayor. Sienten hasta que desaparece. El último ruido es la presión diastólica. Porque ¿qué pasó con el ventrículo? ¿Qué está haciendo el ventrículo? Se está relajando. Si yo meto la presión diastólica y la presión diastólica, me va a dar ¿qué? La presión de pulso. Siempre el rango normal es de una y otra presión, siempre el rango normal es de 40 milímetros de mercurio. Si se altera este rango, ya estamos en otra situación. ¿Estamos con eso? Bien. Acuérdense, ¿no? Que usted controla la sístole, la presión sistólica. ¿Qué le está pasando al corazón? Explique.